A ver, ahora sí. ¿Arrancamos? Bueno, buenos días a todos. Desde ya es un gusto estar acá, agradecer justamente al espacio la invitación y entiendo que es la última charla del espacio de blockchain, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno diría premonitoria, justamente hablar de respuesta a incidente y forencia al final de todo un ciclo. La idea de la charla de hoy justamente es repasar conceptos de qué es respuesta a incidentes, qué es forencia, qué podemos hacer como forencia en blockchain cuando tenemos justamente, por un lado, la espectacularidad de que todo está registrado, pero por otro lado, por supuesto, la capa de anonimización y perdonen que seguramente voy a inventar palabras a lo largo de la charla o justamente como estamos acostumbrados a castellanizar algunas cosas. Para presentarme, para los que no me conocen y para los que me conocen también, yo soy Luis Lubeck, Technical Project Manager de Hacken, empresa ucraniana de auditoría principalmente de justamente smart contracts y derivados de Web3 en cuanto a productos. Tengo 20 años como docente, un poco más, 10 años en Awareness, más de 5 años en proyectos web. A lo mejor la parte docente es la que va a salir un poco hoy, espero que hayan estudiado, por lo menos voy a tratar de hacer alguna pregunta. Voy a dar vuelta a la cosa, preguntarle yo a ustedes, así después no me preguntan a mí, pero bueno. Así que, sin mucho más preámbulo y aprovechando el tiempo para que después puedan seguir por toda la ECO y sus 20 años, vamos a hablar, como dije, de introducción a respuesta a incidentes, detección, análisis en protocolos, básicamente cuáles son a lo mejor los marcadores que uno puede tener en cuenta a la hora de llevar un análisis adelante, contención, erradicación y recuperación y justamente algunos consejos, ejemplos de lo que es análisis forense en blockchain y justamente qué pasa cuando llegamos a un punto muerto, qué cosas tenemos justamente a favor o en contra a la hora de hacer estas cosas. Y qué lindo también tener profesores presentes de carreras que uno termine, así que espero que esto no ponga en juego mi título, pero bueno, así que vamos justamente y me sumo a lo que justamente dijeron en la última charla, a la introducción a lo que es respuesta a incidentes, ¿no? O sea, conceptualmente uno entiende el título, pero ¿qué es lo principal que uno debería tener justamente para estar preparado para la respuesta a incidentes? Y acá esta es la primera pregunta que me animo a hacerles. ¿Qué dicen? Un plan. Estar preparado para responder, porque si yo no sé cómo voy a tener que responder, claramente no sé ni por dónde empezar. Entonces, cuando hablamos claramente de respuesta a incidentes, justamente si hablamos de blockchain va a ser gestionar las brechas de seguridad, pero buscando limitar daños, reducir el tiempo de recuperación, mitigar riesgos y, por supuesto, esto va a implicar actividades de, como decimos, tener un plan, estar preparados, tener mapeado cuál es nuestro mapa de riesgos, saber justamente cuáles pueden ser nuestros puntos, los pain points, nuestros puntos justamente de entrada. Tener detección, tener análisis, contención, erradicación, recuperación y, por supuesto, actividades posteriores al incidente. Y como muchas de las cosas que justamente tenemos en informática, todo esto tiene que ser un ciclo. O sea, esto claramente va a tener que ir iterando, porque si hoy respondemos a un incidente, claramente no va a ser la primera ni única vez que nos toque hacerlo. Entonces, empezar a iterar todo esto y como actividades posteriores al incidente, sacar, por supuesto, lecciones aprendidas, por supuesto, parchar todo lo que haya tenido que parchar, va a ser necesario para justamente poder gestionar correctamente este incidente. Entonces vamos a los primeros puntos, a lo que tendríamos que entender como inicio de un incidente informático. Después veremos la severidad y veremos justamente cómo nos va a impactar en nuestro proyecto, que tiene que ver con detección y análisis, en el cual yo voy a tener claramente distintos indicadores de un ataque. Recuento normal de transacciones, claramente un número normal de transacciones en los bloques que va a salir justamente de la media que yo estoy acostumbrado a ver en mi red, en mi proyecto. Irregularidades en las cabeceras de los metadatos de las cabeceras, donde me puedan justamente estar mostrando que alguien está queriendo justamente adelantarse en una transacción, romper el bloque de alguna manera.
Algo muy común que pasa cuando ya empieza a haber un incidente en curso es que los atacantes empiezan a pagar gas fee mucho más elevados para rápidamente mover esos tokens y claramente ganarle a cualquier otra transacción. Y eventualmente cuando se ven ataques de negación de servicio, vemos una disminución en el hash rate de la red que se está analizando. Cualquier transacción que tenga parámetros inusuales, especialmente cuando hablamos de justamente parámetros que se le mandan a smart contracts, vamos a poder analizar o deberíamos poder justamente analizar si esa cabecera también tiene alguna cosa cambiada que me pueda dar un indicador justamente de un inicio de ataque. Un alto volumen de transacciones puede indicar justamente una organización de la blockchain o un ataque directamente al protocolo, dependiendo justamente qué tipo de transacciones, de dónde vienen y demás. Tenemos justamente lo que se llama un ataque grinding cuando tenemos una repetición de los validadores de Proof of Stake. Y también, y esto es importante, depende de dónde nos estamos parando, lo que es el análisis forense o la respuesta de incidentes, la importancia de la interacción público-privada y de fuerza de seguridad en cuanto a poder también monitorear o tener realmente comunicación con las actividades en los exchanges, donde se ve justamente, y vamos a ver un ejemplo más adelante, a pesar de lo que uno cree de lo rápido que se mueven los fondos y cómo justamente el anonimato de blockchain ayuda a muchas actividades ilícitas, muchas veces el punto de falla que tienen los atacantes es justamente que terminan pasando por algún exchange con la necesidad de convertir sus fondos de alguna manera a una moneda fiat, realmente sacar un provecho real de ese ataque y no solo el ataque en sí mismo. Entonces, poder realmente monitorear, alertar a tiempo a los exchanges es fundamental en mi plan de respuesta. Los componentes que voy a tener, entonces, que estar de alguna manera monitoreando, los nodos, por supuesto, supervisando, si vamos a ver, vamos a traer siempre un correlato, en el cual vamos a tener que supervisar la actividad, estado de los nodos para detectar cualquier comportamiento inusual, las EVM para hacer un seguimiento de ejecuciones de los smart contracts, principalmente ver irregularidades o nuevamente a lo mejor transacciones que estén buscando explotar algún smart contract en particular, probando distintos pedidos o requests. Observar justamente la blockchain para detectar cualquier patrón de transacciones, formaciones de blocks irregulares que estén tratando justamente de romper alguna cadena en particular. Analizar las tasas y el volumen de transacciones en el mempool. A veces también buscando justamente esto, si alguien está por alguna transacción en momentos que no correspondería, buscando pagar fees mucho más altos simplemente para mover rápidamente a algún token. Verificar, estar atentos justamente a caídas del hash rate que justamente marquen la posibilidad de un ataque de negación de servicio. Verificar la integridad y la coherencia de las cabeceras de los blocks, por lo menos de la red que estamos monitoreando. Asegurarnos un correcto funcionamiento de todos los validadores, ya sean Proof of Work o Proof of Stake, para detectar algún ataque de grinding, que vamos a ver más adelante justamente cómo se puede llevar adelante de alguna manera esto. Y justamente en línea con la actividad de los exchanges, tanto en exchanges y plataformas, tratar de supervisar la existencia de grandes conversiones rápidas o préstamos, que también es una actividad que se ve mucho justamente de una manera que uno diría rápida de convertir esos tokens robados o de alguna manera decir lavar ese dinero, pedir en esas plataformas que nos permiten poner un token como colateral para sacar un préstamo y ese préstamo directamente girarlo a otra billetera ya en otra denominación y muchas veces usando algún tipo de bridge para poder justamente todavía anonimizar más, es una actividad a monitorear justamente en esas plataformas donde puede ocurrir esta conversión de manera muy, muy rápida. Entonces, cuando hablamos de detección y análisis, por supuesto tenemos herramientas. Tenemos herramientas hoy por hoy para hacer justamente monitoreo, que trabajan, digamos, con los conceptos de monitorear todo lo que puede ser lavado de activos, Chain Analysis, Elliptic, las más reconocidas. Trabajar en todo lo que tiene que ver con reconocimientos de patrones y particularmente en Hacken nosotros justamente desarrollamos y tenemos a disposición de nuestros clientes la herramienta Extractor, que lo que nos va a permitir justamente es de manera proactiva supervisar, detectar
proteger contra ataques on-chain y explotación potenciales de vulnerabilidades de los smart contracts que estén justamente siendo monitoreados por esto. ¿Cómo? A partir de todo lo que vengo diciendo, monitorear actividades sospechosas, algún identificador potencial, todo esto configurable por parte del cliente en el sentido de también poder poner sus propios triggers, decir, bueno, para mí las actividades maliciosas o sospechosas van a ser estas, a partir de tal monto, puede ser tan configurado, puede decir a partir de tal horario, pero justamente tener una buena visibilidad de qué puede estar pasando con mi ecosistema de contratos, pero por otro lado, y en este sentido uno puede decir, sí, en parte estamos centralizando lo descentralizado, pero poder tener esos triggers, algo fundamental en lo que puede ser una respuesta rápida a incidentes, pensando principalmente en la mitigación, poder tener triggers que retrasen o simulen primero transacciones para ver si esas transacciones van a ser realmente reales o es algún tipo de transacción maliciosa. Entonces, sin necesidad de modificar, uno diría de gran manera, los contratos que entran bajo este modelo de supervisión o de monitoreo más de supervisión, en realidad la plataforma va a poder permitir disparar un trigger que, si el contrato tiene justamente ciertos parámetros, por ejemplo, de suspenderse, de demorar alguna transacción, permite al equipo de respuesta a incidentes de ese proyecto decir, bueno, por lo menos tengo la seguridad que el impacto o la pérdida inicial puede ser chica o contenida, ¿no? Entonces, de esta manera, por lo menos estamos en la etapa, como mencionaba, de detección-análisis. Cuando hablamos de un framework de monitoreo, justamente en modo conceptual, estamos, y esto es para poder volcarlo en casi cualquier blockchain, en el cual nosotros podemos poner un agente conectado a cada uno de los nodos de esa red, básicamente para que sea un motor de colección de logs. Vuelvo a la charla anterior que decían que uno de los puntos principales que se encontraron cuando tuvieron que empezar la respuesta a incidentes es la falta de información, la falta de logs. Nada peor que empezar la respuesta a un incidente mirando de acá para adelante y no tener información para atrás. Entonces, poder tener agentes pasivos de alguna manera, digo pasivos porque están únicamente leyendo y recolectando información para después, en un clúster, digamos, de esos nodos, documentarla, indexarla, generar motores de búsqueda, separar la base de datos según las distintas interacciones y generar réplicas de lo mismo, nos va a permitir tener una plataforma de visualización en la cual voy a tener estadísticas de la red en sí mismo, de los nodos, de las aplicaciones, por supuesto analítica, y reportes de lo que yo necesite. A partir de toda esta información histórica, claramente poder sacar después entonces mis propios indicadores. Y cuando vuelvo a hablar de esto del tema de la iteración en el plan de respuesta de incidentes, es decir, si yo a partir de, por ahora no tener ningún tipo de incidentes, pero estar recolectando todo esto, puedo ir ajustando cuáles van a ser mis indicadores de posibles compromisos. Porque si yo sé que a lo largo del tiempo tengo N cantidad de transacciones, los picos de las transacciones son de tal manera, de tal magnitud, de tales monedas y demás, o de tal monto, cualquier cambio de eso puede llegar a ser un indicador de compromiso de algún tipo de ataque que está ocurriendo. Entonces, nuevamente, la importancia de contar con información y a favor que en la blockchain la tenemos. Pasamos entonces a la etapa de contención, erradicación y recuperación. O sea, acá ya pasó un incidente. Sin importar la magnitud, vamos a tener que empezar a contenerlo, justamente buscando pausar transacciones, detener temporariamente las transacciones sospechosas para evitar daños mayores, limitar el uso de stablecoins en wallets, y esto nuevamente tiene que ver con muchas de las cosas que a lo mejor el usuario común no sabe, que casi todas las stablecoins tienen, ya que pasan al momento de transaccionarse, o inclusive si yo las quisiera stakear, van a pasar por algún contrato de, digamos, de las entidades reguladoras. Tienen sus listas, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, sus blacklists, que en definitiva hacen que una vez que una transacción fue marcada justamente como producto de un ilícito, esa wallet puede quedar en una blacklist y ese dinero va a quedar frisado ahí. Ya no va a poder ser convertido a otro token, ya no va a ser poder enviado, y inclusive si ese atacante
que tuvo su wallet o en realidad su address blacklisteado, quiere hacer una transacción, le va a aparecer toda la transacción como para probarla, con cuánto va a ser el gas fee y demás, pero los fondos no se mueven. Entonces, poder limitar ese uso de stablecoins, en lo personal tiene un pro y un contra. Por supuesto, evita que el atacante siga, digamos, haciendo uso de esos fondos y eventualmente los lleve, como hemos visto en otras charlas y vamos a ver más adelante, a algún servicio de mixing o separarlo un montón y en definitiva sacar rédito económico. Pero por otro lado también nos limita desde lo personal, o desde lo que podría ser justamente el análisis de forencia, nos va a limitar el seguimiento de toda una transacción para ver con quién sigue transaccionando, quién más puede estar involucrado en el ataque, ya que quedó automáticamente frisado ahí. Pero, por supuesto, permite una recuperación eventual de esos fondos. Avisar a los exchanges lo antes posible, alertar justamente para detener transacciones durante los problemas en tiempo real es fundamental, cosas que por supuesto también a partir de plataformas como la que menciona Extractor es posible disparar alertas, múltiples caminos por supuesto tienen que estar dentro del plan de respuesta. Detener validadores en el caso de los Proof of Authority para poder justamente mitigar ataques. Segmentar la red, sobre todo si estamos viendo un ataque hacia los nodos o segmentos afectados para poder contener eventualmente por dónde puede estar dándose el ataque. Suspender los smart contracts justamente a partir de mecanismos, y esto tiene que estar desde una mirada de seguridad de la propia programación del smart contract y por supuesto acá también la importancia de poder contar con auditorías de seguridad sobre los smart contracts, no solo en la búsqueda de vulnerabilidades, sino también a veces en la implementación de buenas prácticas, de decir, bueno, necesitas tener ciertos triggers en el smart contract preparados para poder detener a tiempo algún tipo de ataque. Y demás está decir, y por eso de vuelta la importancia de la auditoría de buscar que esos mismos triggers no puedan ser usados en tu contra y vos puedas tener funciones, digamos, justamente mal programadas que permitan en una sola transacción drenar todo un contrato, ¿no? Alertas en tiempo real de actividades anómalas para permitir rápidamente una respuesta y eventualmente generar forks o reorganizaciones como medida defensiva para revertir esas transacciones maliciosas, por lo menos sabiendo el trabajo sobre los nodos que nosotros controlamos de manera sin ningún tipo de riesgo. Solo para mostrarles y un poco trayendo información bastante actualizada, esto es de ayer, mostrar lo que mencionaba recién, digamos, sobre todo para aquellos que no lo saben, como por ejemplo si uno quiere ver las billeteras que están completamente frisadas para trabajar con USDT, al día de ayer son 1776, o sea, cualquier transacción que llegue acá el USDT va a quedar frisado para siempre. Como podemos ver, algunas seguramente pueden haber sido marcadas posterior de haber pasado el saldo y están con saldo cero, pero podemos ver varias que tienen, bueno, en este caso son $40, pero acá tenemos $107.000, acá tenemos $244.000, $44.000 frisados. Por supuesto, en este número uno no puede suponer que el 100% de los fondos vienen de movimientos ilícitos. Muchas de estas cuentas que están frisadas, por lo menos a hoy, esto no es que va a quedar para siempre, porque digamos, por supuesto, así como están los mecanismos que en general vienen por parte de los exchanges o de las autoridades gubernamentales o fuerzas de seguridad para decir frisen una cuenta, está la posibilidad de desfrizar, por supuesto, la cuenta para que puedas ir transaccionando. Muchas de estas tienen que ver a veces con los exchanges que sí tienen, por ejemplo, mecanismos de Know Your Customer fuertes y que no son cumplidos en tiempo y forma. Bueno, tu cuenta quedó frizada un tiempo hasta que vos valides tu identidad o actualices tu domicilio, que vamos a ver más adelante que es parte de lo que nos sirve justamente a la hora de investigar un análisis cómo encontrar eventualmente una persona atrás de una dirección. Pero, de vuelta, y si uno se quiere poner hasta quisquilloso, porque transaccionar con cualquiera de estas cuentas mientras están frisadas va a flaguear la nuestra, no la va a bloquear de entrada, pero la va a flaguear como, ¿por qué estás transaccionando vos con una cuenta que está marcada como frisada? Si uno se quiere poner quisquilloso, sobre todo en transacciones peer-to-peer, y antes de transaccionar un USDT no estaría mal primero buscar acá si no está frisada la cuenta, ¿no? No porque nos importe que al otro le quede congelada, sino que nos importe que nuestra cuenta al menos no quede en una cadena, digamos, de seguimiento, de decir, transaccionaste con una cuenta que al día de hoy al menos está marcada como
frisada. Pasando entonces sí, análisis forense en blockchain, y nuevamente, como dije, es la panacea de lo que uno diría, yo tengo todo para investigar porque está todo a la vista, pero por otro lado sabemos justamente que las direcciones de Ethereum no pueden ser, como tantas otras, asociarse directamente a entidades del mundo real, al menos de entrada. O sea, es real que una dirección de Ethereum, por ejemplo, las que les acabo de mostrar, como frisadas, no pueden ser automáticamente atadas a una persona real, pero ahí va a estar justamente, por un lado, el trabajo de investigación y, por otro lado, lo que muchas veces termina jugando a favor, que es lo que históricamente en seguridad conocemos, bueno, en definitiva el error de capa 8, donde la persona pisa el palito, donde deja efectivamente un rastro, y estamos de vuelta entonces llevando conceptos de descentralización, de Web3, de un mundo anónimo, a lo que conocemos hace 20 años en la Ecoparty como ciberseguridad. Todo deja un rastro digital y en definitiva hay cosas que vamos a poder justamente encontrar. Las transacciones de Ethereum no contienen datos personales, nuevas transacciones se difunden claramente en una red peer-to-peer, lo que garantiza que la dirección IP en general permanece oculta. ¿Qué podemos justamente hacer para empezar a desanonimizar esto? Identificar justamente las transacciones que pasan a través de un exchange. Hoy por hoy la gran mayoría de los exchanges, sobre todo los centralizados, tienen, como mencioné antes, el Know Your Customer y cada vez más fuerte, y esto tiene que ver con medidas de regulación que están empezando a aparecer, sin ir más lejos, las regulaciones. Como siempre podemos ver también en seguridad, Europa viene picando siempre en punta, lo hizo hace años cuando sacó la GDPR para gestionar los datos personales y ahora con poner justamente regulaciones que van a ser obligatorias como la ley, con la regulación MiCA a partir de enero del año que viene, en el cual justamente cualquier empresa que quiera manejar assets de terceros va a tener que tener sistemas de monitoreo tercerizados, no va a poder ser su propio monitor, va a tener que tener auditorías, va a tener que tener, de alguna manera, como está acostumbrado de vuelta en la seguridad tradicional, las normas ISO, de decir, bueno, yo para hacer compliance con tal norma ISO, la norma IEC, tengo que tener 2 pentests al año. Bueno, hoy cualquier empresa que quiera manejar assets de tercero dentro de su portfolio va a tener que empezar a hacer justamente compliance con un montón de regulaciones, sobre todo si quiere tener un mercado importante, ¿no? O sea, desde ya va a seguir existiendo todo el concepto de plataformas completamente, que uno diría DeFi, Web3, justamente sin ningún tipo de, o con poca regulación, pero seguramente esas plataformas va a ser más difícil que sean las que accedan el día de mañana a subvenciones, a grandes fondos de inversión, a que sean los proyectos que después hoy vemos dispararse comercialmente. Entonces, una de las principales formas que tenemos en definitiva de atar una dirección a una persona es cuando esas direcciones terminan pasando de alguna manera por un exchange, entonces, dependiendo por supuesto de legislaciones, países y demás, poder justamente pedir la información del exchange de tal billetera y justamente encontrar ese nombre. Después la realidad, y vuelvo al grave ejemplo de la capa 8, muchas veces hay exposición pública de los propios usuarios. Vamos a ver algunos ejemplos de esto en el cual el usuario, ya sea en boletines, en foros, en redes, publica su red, su address. Entonces yo ya ahí tengo la address de una persona. Y después puedo poner en Google una dirección o inclusive en X una dirección y voy a encontrar resultados como vamos a ver un poquito más adelante. A partir de eso, claramente sabemos que en blockchain todo es transparente y trazable, entonces todas las transacciones se pueden justamente rastrear y si yo a partir de una dirección consigo un nombre y empiezo a cruzar cualquier transacción con esa dirección, puedo empezar a armar un árbol de relaciones que me va a dar muchísima información. Y empezar justamente a partir de esta información a agrupar múltiples capas, múltiples transacciones, me va a dar, como dije recién, cualquier dirección asociada al remitente. Cosas que tengo, si quieren, como herramientas para lograr algunas de estas cosas también.
lo que se conoce como Dust Attack, pero desde el punto de vista del que está, digamos, en un análisis, unir un montón de direcciones a través de pequeñas transacciones para poder decir, bueno, si todas estas pequeñas o microtransacciones en definitiva tienen una dirección en común, son de tal persona o vienen de tal ataque o relacionan con esto. Controlar muchos nodos de una red para poder eventualmente, acá requerimos tiempo, identificar la dirección IP del remitente, sí, a partir de las distintas correcciones y cómo se propaga eventualmente la transacción. Inferir relaciones mediante el análisis de tiempo de transacciones y la propagación. Rastrear transacciones a lo largo del tiempo para encontrar direcciones comunes. Y por supuesto, y cada vez más sencillo, hoy claramente con también ayuda de todo el avance de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial y demás, permitir un análisis heurístico mucho más rápido y realmente amplio, utilizando patrones, heurística para vincular direcciones a fin de identificar usuarios. Y para mostrar algunas cosas, por ejemplo, si yo quisiera planear un escenario de acá en adelante para poder agarrar a un atacante en una red diciendo, bueno, quiero controlar un porcentaje de los nodos por un tiempo para tratar eventualmente a partir de las transacciones agarrarlo, vemos que si quisiera hacerlo sobre la red de Bitcoin, y esto no es que la gente de sistemas procrastine sus presentaciones, sino que quería traerle cosas realmente actualizadas, esto es de hoy a la mañana, tenemos justamente activos en la red Bitcoin 61.194 nodos, con distintas, bueno, las tecnologías IPv4, IPv6 o de la red Onion. Y estadísticamente se dice que si yo controlo el 10% de la red durante un tiempo determinado, voy a poder eventualmente tener mucha más información que la propia transacción. Justamente poder conseguir principalmente un IP de dónde está viniendo esa transacción. Y si yo justamente dijera, bueno, ¿cuál puede ser el nodo más barato que pueda llegar a, hoy por hoy a plantear un nodo con una tecnología con la Raspberry Pi? Tengo acá a la gente de ciberciruja que hace magia con las Raspberry, así que los pueden agarrar allá los que levantan la mano después de la charla y siempre, como siempre decimos, a modo educacional, todo esto. Vamos a poder con nada más que $427.000 aproximadamente controlar el 10% de la red Bitcoin durante un tiempo. Controlar, monitorear con bastante certeza la red Bitcoin por el tiempo que yo necesite. Esto es nada más que las Raspberry, después le tendremos que pagar a los cibercirujas para que nos las configuren y después, según el tiempo, por supuesto hay enlaces de internet y demás, pero vemos que eventualmente llevar adelante un monitoreo bastante activo y bastante agresivo sobre una red no está fuera del alcance de ciertas entidades, ¿sí? Entonces, y por otro lado nos muestra que si esto es posible bajo estos números, cuando siempre hablamos, y por supuesto estamos convencidos que la blockchain es anónima, que nadie sabe nada, con una inversión no tan grande, para todos nosotros seguramente sí, pero de vuelta, no tan grande para ciertas entidades, hay muchísima información que puede ser recolectada. Y si de hecho me voy a algo todavía más chico, pero que hoy está siendo utilizado mucho más para justamente transacciones relacionadas a ciberdelitos, como puede ser la red Tor. La red Tor al día de hoy tiene 680 nodos nada más activos. Si yo quisiera controlar el 10% de los relay, mi inversión en tecnología es nada más que $43.000. Acá hay ejemplos ya claros y concretos y documentados, como la CIA hace 2 años, justamente con este 10%, estuvo monitoreando un tiempo la red, buscando una persona en particular, para que a partir de pasar por sus nodos se descargue un script y claramente poder tomar toda la información que estaban buscando. Entonces, nuevamente, uno habla de blockchain anónima, sí. Tor era más anónimo todavía. Y podemos de alguna manera desanonimizar esto, y acá es donde empiezo a inventar palabras, con inversiones relativamente acotadas de vuelta para ciertos organismos. Cuando vemos todo esto y justamente atamos a modelos de análisis, de vuelta Chainalysis es una de las que realmente más recopila y por supuesto tiene versiones pagas y en general únicamente a disposición de fuerzas de seguridad. Pero es muy interesante justamente ver
los reportes que van justamente publicando año a año, el último que publicaron tiene que ver justamente con todo lo que tienen traqueado como valores recibidos en direcciones que fueron marcadas como actividades ilícitas, como pueden ver, ya sea y esto por supuesto tiene que ver con acuerdos internacionales, a veces con jurisdicciones sancionadas, o sea, billeteras que se abrieron en países donde no debería poder abrirse, no podía transaccionarse, financiamiento del terrorismo, venta online de productos farmacéuticos, esto es muy común en la red Tor, pero bueno, sabemos que está prohibido, por supuesto, por una cuestión de leyes internacionales. El fraude asociado a todo el dinero que le sacaron a FTX está justamente, como pueden ver, en números amplísimos en el 2022, donde fue, digamos, la gran movida o donde se empezaron a ver muchos de estos fondos. Ransomware, administrador cibercriminales, tiene que ver con justamente todos los servicios que hoy se conocen como justamente Cybercriminal as a Service. Entonces hoy tenemos plataformas que, inclusive en charlas de ayer, nos mostraban cómo podíamos tener hasta los drainers de NFT contratados en una página a un porcentaje de eso, con la contracara de que en realidad si los NFT eran caros se los quedaba el atacante y no él, que estaba contratando al atacante, ¿no? En definitiva, los dos delincuentes. Pero bueno, vemos un crecimiento exponencial que desde ya muestra un crecimiento exponencial en lo que es la aceptación de la tecnología como tal, de lo que es el movimiento y lo que vamos viendo históricamente en los crecimientos de market cap de cada uno de los proyectos y la gente usando esta tecnología. Sin lugar a dudas, uno puede ver que el 2023 puede tener que ver esta caída importante un poco con todos los crypto winter del año pasado. Y cuando veamos los números del 2024, a lo mejor hasta hace un par de meses podrían haber sido parecidos acá, pero sin lugar a dudas, a partir de los hype que estamos teniendo hace una semana, 10 días, y si esto sigue hacia fin de año, no me extrañaría que esto tenga una correlación de un montón de ataques y justamente problemas delictivos asociados. Y como venimos viendo que a partir de entonces de toda esta información, yo puedo empezar a relacionar y en definitiva encontrar personas de carne y hueso. Unos ejemplos que traje para justamente conversar con ustedes y que seguramente todos recuerdan lo que se conoció como el hack de Twitter, que hace 2022, no, perdón, 2020, antes de pandemia. Muchas de las cuentas oficiales de personas muy reconocidas en Twitter pusieron, bueno, si estamos saliendo a principio de la pandemia estamos saliendo a ayudar a la gente afectada por la pandemia, si ustedes mandan tantos BTC acá, nosotros dentro de X tiempo les vamos a duplicar la donación. Y esto apareció en personas realmente mucho famosas, inclusive cuentas como las de Elon Musk y demás, cuando todavía en su momento no era dueño de lo que hoy es X. Cuando se empieza a contener este ataque, primero si quieren desde lo que es duro y puro Web 2, es decir, bueno, recuperemos las cuentas, veamos qué es lo que pasó, que efectivamente se vio que no fue un ataque como tal a los servidores de Twitter, sino que fue un actor interno malicioso que se puso a vender las credenciales de acceso a estas cuentas verificadas. Entonces, lejos de ser, si quieren, un hackeo como tal, digamos, en realidad un ciberataque, sino más que nada un actor interno vendiendo, se empezó a rastrear justamente cómo esta persona empezó a cobrar esas cuentas, de dónde y con quién transaccionaba esas cuentas. Entonces, esta persona, que es la que estaba vendiendo estas cuentas OG de Twitter, a partir de un montón de transacciones, y como pueden ver todas chiquitas en BTC, se las vendía a esta persona, que a su vez empezó a compartir con esta persona parte de ese dinero como para, de alguna manera, empezar a lavarlo. Pero ¿qué empezó a pasar? Y de vuelta, errores que uno dice, lograste todo este esquema, y no es que uno quiera hacer apología, de vuelta, solo mostrar, o sea, de engañar a un montón de personas. Esto que estuvo 4 horas al aire juntó como $4 millones a la evaluación del momento en solo 4 horas. Con la plata que hizo compró un juego en línea, entre cosas, por ejemplo. Parte de la plata la mandó a Binance. El otro usuario, y parte a Coinbase. Este usuario que hizo también a Coinbase, tenía varias cuentas en Coinbase, la manda a Coinbase.
y la convierte. Y recuerda, estamos hablando de, en este caso eran encima BTC, monedas muy verificadas, o sea, muy, digamos, de alguna manera supervisadas, monitoreadas. Desde Coinbase las empiezan a mandar a otros usuarios, uno la manda directamente la intercambia por un pago de $20 de PayPal, o sea, otra plataforma recontra, digamos, validada en cuanto a identidad y demás. O sea, hoy no podemos vender $3 en PayPal sin tener que mandar prácticamente hasta nuestro ADN. Y esto llevó entonces que el FBI, en el lapso de 4 o 5 meses, detuviera a las 3 personas que estaban implicadas en esto. Recuperaron los fondos parte nada más. Porque la verdad es que parte sí, la terminaron mandando a servicio de mixing, entonces se pierde. No es que ni siquiera la tuvieron ellos como para de alguna manera utilizarla, pero vemos cómo a partir de un análisis, uno dice meticuloso, sí, pero que tenemos las herramientas para hacerlo. De hecho, este mapa que sale a partir de la versión paga de Chain Analysis, seguramente a muchos les puede hacer recordar, los que trabajan en seguridad tradicional, a mapas como de Maltego. O sea, es justamente hacer una relación de entidades relacionadas. Entonces, decir, este con este, este con este, con este, y este que estaba aburrido, compró un juego en línea, esto, ¿y qué empiezan a aparecer acá? Nombres en los exchanges, IPs en las plataformas Web 2. Entonces empezamos con esa investigación. Bueno, decime este IP de quién es, hasta la hora, tal día y demás. Y por supuesto se llega a encontrar a estas personas. Cuando hablaba antes de que los usuarios muchas veces nos vendemos a nosotros mismos cuando queremos decir que tenemos direcciones anónimas de wallets, fíjese cómo a partir de, por supuesto, esto puede tener asociados campañas de phishing, como veíamos ayer, el phishing en la era del Web 3. Puede tener asociada justamente atrás de esta persona, podría haber a un agente provocador internacional queriendo recolectar información, compartir una base de datos de direcciones, vaya a saber uno por qué, pero la realidad es que, y de vuelta, esto fíjense que es de ayer o anteayer, un usuario en X diciendo cualquiera que me ponga su dirección de su wallet de Sol va a tener un airdrop en las próximas 24 horas. Recuerdan que ayer uno de los puntos que se hablaban en la phishing de la era 3, Web 3, que por supuesto viene de siempre, es la codicia. O sea, digo, me van a regalar algo que ni siquiera importa cuánto vale, porque no dice, qué sé yo cuánto vale este airdrop, capaz que me están dando 10 centavos de dólar. Y así todo, ayúdenme con el contraste que acá no veo, 400 y pico de respuestas, o N cantidad de respuestas que no llego a ver bien, ahí, que mandan su dirección. Es real que si uno se pone a ver ahí las direcciones, igual ahora les voy a mostrar una en particular, muchas son direcciones realmente recién creadas, entonces la gente dice, bueno, está bien, estoy exponiendo una, pero por lo menos es una burner, o sea, digo, no me expongo tanto, entre comillas, porque estoy dejando mi IP en Twitter. O sea, digo, esa wallet no es mi wallet principal, pero sí mi IP es mi IP, y si mi nombre de usuario, por más que no sea Luis Lubeck, es mi IP y es esa wallet, ahí tengo un ejemplo. Otro muy relacionado a páginas de pedido de fondeos, de crowdfunding, de pedido de donaciones y demás. Esta persona en Budapest diciendo necesito ayuda para abrir una panadería y pone directamente su dirección, el token en el cual lo pide y demás. Entonces ya a partir de acá uno puede, primero voy a ir con el primer ejemplo, ver lo que decía antes. De la respuesta de ayer, esta persona puso su dirección, busco la dirección en X, a ver desde cuándo la viene usando, puedo ver que desde el 18 de marzo viene publicando su dirección, o sea, está tratando de salvarse con distintos proyectos que prometen plata que seguramente nunca llega, o si llega la mueve rápido, porque de vuelta, al tener la trazabilidad de todo, yo tengo a esta persona que todos estos días publicó, o sea, de por sí ya sabemos que este usuario, este día y a la hora de cada uno va a tener una particular dirección de IP y demás, poniendo esta dirección. Yo voy a esta dirección, voy a Solscan, veo justamente que tuvo. Si bien es verdad que a hoy tiene poca plata como tal, esa dirección vigente, pero tiene 62 transacciones solo último año, el pico con 20 y pico transacciones lo tuvo el mes pasado. Entonces fíjense cómo uno puede hacer de vuelta todo el árbol de relaciones a partir de alguien que puso una dirección en Twitter.
si esta dirección estuvo relacionada a cualquier tipo de hecho, ya no voy a decir delictivo, pero sí fraudulento, raro o demás, tengo absolutamente toda la trazabilidad. En el caso de la persona que estaba pidiendo plata para su panadería, vemos que lamentablemente, de vuelta, al día de hoy no puse todo el historial de lo que pudo haber juntado, pero al día de hoy le quedan nada más que $84, o puso la panadería o no juntó tanta plata, pero sí esa dirección tiene 430 transacciones. Entonces seguramente juntó bastante dinero a partir de esa campaña de crowdfunding, o por lo menos es una dirección que usó para un montón de distintas acciones. Y como pueden ver, estamos pasando de direcciones de Solana, direcciones de Binance, direcciones de Bitcoin. O sea, todo esto nos muestra que básicamente casi cualquier red yo puedo trazar una línea de tiempo, puedo trazar un árbol de justamente relaciones. Y cuando vuelvo al punto D, donde más información podemos conseguir es a partir de esos exchanges, y esto lo ato con la excelente charla que dio Pedro ayer sobre los Proof of Reserve de los exchanges, que de nuevo cada vez son más importantes y más obligatorios. Estos son los principales que al día de hoy tienen publicados, por ejemplo, sus Proof of Reserve, en casi todos los casos con las direcciones de sus propias billeteras. Y si yo voy, por ejemplo, a solo ver, porque de hecho son centenares de billeteras las que tiene Binance, pero por agarrar un recorte de la billetera sobre la red de Ethereum, de BTC, Ethereum y USDC, que tengo todas estas, cuando yo haga mi árbol de relaciones, cualquier transacción que esté atado a esto, es un usuario, puedo presuponer que es un usuario de Binance. Entonces puedo decirle a Binance, decime quién es. O a quién le dieron plata, porque hay que ver de qué lado está, ¿no? O sea, si es que sale la transacción o si es que sí entra la transacción, ¿no? O sea, si entró una billetera de Binance, decir, bueno, decime en definitiva a qué usuario tuyo fue dirigida esta transacción, o si vos le mandaste plata a alguien, decime a qué usuario le estás mandando plata. Entonces, nuevamente, a partir de esa información, yo puedo claramente desanonimizar una transacción. Por supuesto, hay puntos débiles. Están y van a seguir estando las finanzas descentralizadas, donde podemos, como dije antes, sacar préstamos, endeudarse, hacer staking, operaciones anónimas sin ningún tipo de Know Your Customer. O sea, siempre vamos a tener, en definitiva, o por ahora vamos a seguir teniendo puntos muertos en nuestro análisis, pero que de vuelta es toda una cuestión a veces de tiempo, foco. Lo que se conoce como pill chain, o sea, que realmente las transacciones sean divididas en muchas transacciones muy chiquitas y que inclusive pasen por debajo de los radares de nuestras herramientas de monitoreo, porque a lo mejor uno puso como herramienta de monitoreo mi transacción sospechosa es, o sea, a partir de $10, y si el atacante realmente se tomó el trabajo de decir, bueno, hacer transacciones de 5, no va a salir la alerta hasta tanto tiempo después, a veces por la cantidad y no por el monto. Claramente los que hacen saltos a través de bridges por distintas blockchain, eso dificulta eventualmente o mucho más la trazabilidad de las transacciones. Hoy existen todavía los servicios mix, y si bien yo siempre digo, para mí la tecnología, lo digo en todas las charlas, no es ni buena ni mala, es completamente agnóstica, depende de cómo la usemos. Hay servicios que no termino de entender el uso legítimo, pero existen, ¿no? O sea, digo, están. Claramente son las que me hacen esto más fácil, ¿no? O sea, a partir de pasar por un mix service, esa transacción se para en un montón, pasan por un montón de redes y demás, claramente oculta mucho más orígenes y termina mezclando plata blanca con plata negra. Hay monedas que tienen muchísimo más nivel de privacidad, como Monero, Zcash, que de vuelta dependemos más de errores del usuario publicando sus direcciones o mostrando acciones que lo que yo puedo hacer como trazabilidad on-chain. Cuando hablamos de smart contracts, vemos, a pesar de que, como todos saben, los smart contracts en realidad uno va a un repositorio de GitHub, puede leer los códigos y demás, pero muchas veces tratan de ofuscar ciertas lógicas, sobre todo en los tempos, complicando algún tipo de análisis forense para ver cuál es la realidad, el uso real de ese smart contract. Transacciones off-chain, cuando empiezan a aparecer redes como Lightning Network, son más difíciles de rastrear, ya que justamente no aparecen en el registro público. Cuando un mismo usuario tiene múltiples wallets,
hace el análisis más difíciles y, por supuesto, cuando estamos hablando, y acá, perdón doctor, me meto en partes también, digamos, legales, cuando hay transacciones transnacionales, es hasta donde uno como analista puede llegar, pero después va a depender de muchísimas cosas o pasos legales, de oficios, exhortos, pactos preexistentes para que realmente del otro lado siga la investigación o realmente te digan si tenés razón, como vamos a ver más adelante, tal persona quiso hacer una estafa, acá tenés los datos. Si justamente vemos un intento de ataque y nuevamente, como pueden ver, no sé si fue una profecía, pero esto es de anoche, y como pueden ver, yo me quise atacar a mí mismo. Es un ataque que hace años existe. Y hace años lo mostrábamos como un ataque de phishing todavía, si quieren, tradicional o Web 2, pero ahora vamos a ver cuál es la relación o el análisis que podemos hacer desde blockchain. Este típico ataque que seguramente muchos de ustedes recibieron, espero que realmente nadie haya caído. Hola, sí, te acabo de hackear, pero en realidad yo hace meses que estoy en tu máquina, tengo control de tu cámara y logré filmarte haciendo cosas raras, viendo páginas raras. No alertes absolutamente a nadie porque voy a saltar. ¿De qué viene? De mí mismo. Está, sí, mi dirección personal, está por todos lados. En Java Inbound ya tengo en 20 lados y no tengo problema de mostrarla. Así que veo la segunda parte, donde aparece, si quieren, la parte interesante de la charla de hoy. Mandame $1.400 a una dirección de Litecoin, esta es la dirección, y si no, bueno, según el mail, y lo ato de vuelta con lo que decían ayer en la charla de phishing en Web3, el factor siempre miedo y tiempo, si no lo haces ya, te van a enterar tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu familia y tu vida como hasta hoy la conocías desaparece, dice algo así por acá. O sea, realmente muy, muy complicado. Entonces, yo tengo un mail que me mando a mí mismo y tengo una dirección de Litecoin. Vamos a ver la dirección de Litecoin. Evidentemente era muy nueva, esta es la dirección, la busco. Cero movimientos, no puedo hacer ninguna trazabilidad, tengo un punto muerto, ¿sí? ¿Pero qué más podría hacer? Los encabezados del mail, exactamente. Entonces, vamos a Web 2 de vuelta, vamos a ver el encabezado del mail y veo que mí mismo, en realidad, claramente viene haciendo spoofing en este correo, me está mandando justamente un mail desde esta IP que no lo ofuscó, no la guardó. Después, de vuelta, podemos ver más a futuro si efectivamente hay un proxy o algo, pero no está ni siquiera usando algún relay de Google o algo para que me aparezcan los mails de Google, sino que me aparece la dirección IP del usuario. Voy, geolocalizo la IP y encuentro que está en Hamburgo, Alemania. Esto de ser real, o sea, hasta acá llegué en 7 minutos anoche, digamos, de vuelta. Hasta acá llegué, digo, esto es real, habría que ver si este atacante que está lanzando seguramente esta campaña masiva, no es que me la mandó a mí mismo, a mí solo. Si llega a estar en Alemania, tiene un montón de leyes en contra, porque de hecho son países recontra regulados y demás. Y si uno quisiera llevar adelante, en caso de haber caído, porque si no, y de vuelta, perdón, los abogados de la sala, entiendo que es una estafa únicamente en grado de tentativa, nadie me va a dar mucha bola para decir hagamos un exhorto a Alemania para ver quién me mandó este correo. Pero tengo la información y de vuelta, en 7 minutos. Y estoy exagerando con los 7, me parece, que es un poco lo que tardé en hacer las capturas de pantalla y pegarlas acá, seguramente en menos. Entonces, de vuelta, como podemos ver, hay muchísimo que se termina mezclando entre el mundo Web 3 y el mundo Web 2 que conocemos. Entonces, la forencia existe. Como usuarios, como analistas, es probable que lleguemos a un montón de puntos muertos y está bien que así sea, porque es hasta acá donde yo llegué como analista forense, es decir, es todo lo que pude recopilar y después eso pasará a manos eventualmente de una fuerza de seguridad, de un actor de la justicia que pueda hacer los pasos siguientes para terminar de desanonimizar esto. Para realmente poder pedirle a Multacom Corporation, el ICP alemán, que me diga quién es esta persona o por lo menos quién está usando ese IPS 10 ahora para ver quién quiso hacer esa estafa. Entonces les dejo un poco como para tarea del hogar porque esto realmente puede ser muy interesante, para el que tenga ganas de jugar con la forencia y tenga tiempo. Hace 6 meses ocurrió el ataque más grande de los últimos 4 años, que fue este exchange DMM Bitcoin en China. Como pueden ver, les robaron $390 millones a la evaluación de Bitcoin de ese momento, o sea,
hace 6 meses ahora, decimos esto deben ser todavía un 30-40% más, fácil. Y como pueden ver, fue rápidamente alertado. Están todas las direcciones que fueron asociadas, cada una mandaron un número igual de Bitcoin, 500 BTC a cada una, y están todas frisadas. Este es un ejemplo del que mencioné antes. Hubo una contención rápida, se frisaron las cuentas, pero entonces no se pudo investigar mucho más de quién lo hizo. Se pensó que podía ser algo similar, a veces también como se pensó con FTX, de un actor interno, bueno, ya junté un montón de plata, hago un rug pull, me llevo la plata, pero no. El gobierno chino, a través de varios bancos, le devolvió el dinero o en realidad le prestó el dinero al exchange, y el exchange siguió operando y puso a salvo la plata de todos sus clientes. Entonces, evidentemente hubo un atacante que está todo, digamos, de vuelta, está en la blockchain registrado, cuál fue la dirección principal por la cual empezó el ataque, está marcada justamente, como ven, DMM Bitcoin Hacker, la dirección en la cual empezó a transaccionar. Y lo traigo sobre la mesa justamente como estos ejemplos en los cuales tenemos toda la vista y acá sí hay que ver y encontrar la vuelta de cómo seguir. ¿Por qué digo al que tenga tiempo y ganas? Porque esto tiene un bounty activo del 10% de eso y se puede recuperar. Así que si tienen ganas de investigarlo un poco y tratar de ganarse de vuelta a la versión de ese momento, para no hacer cálculo, estamos hablando de unos 40 millones de dólares más o menos de recompensa si logramos encontrar quién hizo este ataque para poder de alguna manera recuperar los fondos, porque de última estas cuentas si no van a pasar como tantas otras que existen, las que se cuentan las cuentas dormant, las cuentas dormidas, que quedaron frisadas con millones de bitcoins y con tantas otras monedas por el tiempo y que claramente no van a tener recuperación. Hasta acá lo que quería compartir, para aquellos que me quieran criticar, seguir o nada, mis direcciones en el mundo digital. Y como saben, después todo esto va a estar a disposición en los canales de la ECO también. Y creo que me pasé unos minutos. Muchísimas gracias por la atención y la participación.